Bien, chicos, como ya les había mencionado en el video del saludo, para este periodo nos toca trabajar un nuevo tema. Sí, es el artículo de opinión. Como ya es de conocimiento vuestro, nosotros trabajamos un tema por mes. Elegimos justamente este artículo de opinión porque nos va a ayudar a mejorar y a reforzar dos aspectos que quizás estemos flaqueando. Uno, que es la documentación, o sea, es cuánto yo sé, cuánto yo conozco o cuánto puedo informarme respecto a un tema. Y dos, la argumentación. ¿Qué cosa quiere decir? La fundamentación y el respaldo que yo tengo con la idea de persuadir a alguien. Pues bien, artículo de opinión, vamos a decir que es un texto narrativo. Pertenece al género narrativo y por empecemos entonces con el concepto del mismo. Dice que un artículo de opinión es un texto periodístico. Ojo chicos, lógicamente vamos a encontrar normalmente este tipo de textos en un periódico, en una revista o quizás en un libro virtual. Generalmente se dice que es breve, puesto que también te mandan pautas, es decir, eh, está entre 80 palabras o máximo 500 palabras. Es corto, ¿no? En el que el escritor va a expresar qué cosa, la manera de cómo siente, piensa respecto a un tema. Y ojo con esto que también es parte de las características. Los temas que se presentan dentro de un artículo de opinión tienen que ser actuales, ¿ya? Obviamente, por ser actuales también tienen que ser de importancia, o sea, tienen que ser relevantes y de interés del común de la gente. Tenemos varios tipos de artículos de opinión, dentro de los cuales podemos destacar los artículos políticos, deportivos, académicos, económicos, sociales, etcétera. Las características de un artículo de opinión son tres específicamente. La claridad en cuanto al lenguaje, es decir, conociendo yo los tres niveles de la lengua, voy a aplicar la lengua estándar. ¿Con qué razón? Porque es el que llega mejor a la gente, puesto de que si yo voy a utilizar el acrolecto o los tecnicismos, quizás mucha gente no me va a entender. O del mismo modo, si yo voy a utilizar una lengua subestándar, del mismo modo, tampoco van a entenderme. ¿Por qué? Porque lógicamente el objetivo de un artículo de opinión es la persuasión del público lector. Entonces, por eso habla de la claridad. Segundo, la concisión. Hace un rato había mencionado, por ser un texto breve, no tiene que ser extenso. Y lo que se recomienda es justamente la cantidad de palabras que debe tener como máximo. 500 palabras habíamos dicho, ¿verdad? Incluso hasta con 80 palabras se podría hacer, siempre y cuando, lógicamente, tus argumentos sean sólidos. Siguiente, la belleza. Cuando hablamos de belleza, no necesariamente es física, sino cómo tú puedes engarzar, cómo tú puedes llamar la atención con tu tema. Lógicamente, tu artículo de opinión tiene que invitar a que el público pueda leer desde el título. De eso se trata la belleza. Tiene que ser del agrado del público. ¿Cuál es el objetivo de un artículo de opinión? Como ya les había manifestado, el objetivo fundamental es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y un análisis de temas de interés público para orientar o influir al público lector. Es decir, cuando yo tenga que escribir un artículo de opinión, ¿cuál tiene que ser mi objetivo? Persuadir, convencer o influir de manera objetiva en la forma de pensar de las personas que están leyendo mi artículo. Como todo texto narrativo, el artículo de opinión tiene una estructura. Es decir, estas son tres.
una introducción, un desarrollo y la conclusión del mismo. Vamos a decir que dentro de la estructura y en la introducción tenemos que presentar el tema de una manera concisa, breve. Pasamos al desarrollo. Aquí es donde tenemos que trabajar la exposición, la argumentación y la reflexión del tema. Voy a tener que realizar referencias externas. Es decir, aquí tengo que plasmar yo cuánto sé, cuánto conozco del tema. Y finalmente, en la conclusión, ahí es el momento de expresar tu opinión sobre el tema. Aquí vas a manifestar tu posición respecto a lo que estás escribiendo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Es decir, si en el desarrollo tú has expuesto, tú has argumentado el tema, aquí vas a mostrar tu posición a favor o en contra de lo que estás redactando. ¿Cómo tenemos que escribir un artículo de opinión? Vamos a trabajar paso a paso, de manera sencilla también. Antes de escribir yo un artículo de opinión, lo primero que tengo que hacer es ¿qué cosa? Tengo que elegir y definir bien un tema del que voy a redactar. Necesito estar bien informado sobre este tema, puesto de que si quizás yo desconozca el tema o lo conozca a medias, lo único que voy a hacer va a ser escribir por cumplir, más no voy a trabajar con el objetivo que es la persuasión. Entonces, necesito estar bien informado. Dos, tengo que saber cuál es el fin del artículo que estoy escribiendo. Si sé que la finalidad es persuadir, es convencer al público lector, tengo que proponerme en consolidar mis argumentos. Siguiente o finalmente, un artículo de opinión puede tener diferentes objetivos. O sea, puedo yo opinar sobre algo, tengo que animar de repente a las personas que lean a que actúen o dejen de actuar respecto a alguna realidad. Tengo que mostrar de repente un nuevo punto de vista o incluso puedo ampliar una teoría nueva. Eh, si vamos a redactar un texto eh, o un artículo de opinión, estos son los siguientes pasos. Primero tengo que elegir un tema, un título, perdón, que tiene que ser sugerente. Desde el título tiene que llamar la atención mi artículo. Voy a utilizar frases cortas para no ser muy tedioso en la introducción del tema. Tengo que ordenar las frases correctamente, es decir, tiene que haber cohesión y coherencia de lo que estoy diciendo. No puedo abusar de las preguntas retóricas, es decir, no puedo estar hablando de repente, confundiendo más al público lector. Tengo que basarme específicamente en lo que quiero dar a conocer. Es fundamental el cuidado de la ortografía y de los signos de puntuación. Sabemos de que el desconocimiento en el uso de los signos de puntuación haría de que nuestro texto sea anfibólogo, ¿no? O sea, que haya anfibología, que haya doble interpretación de lo que estamos diciendo. Voy a evitar los sinónimos innecesarios. ¿Por qué? Ya les había manifestado al inicio. Si nosotros pretendemos persuadir a la persona que va a leer nuestro artículo, no podemos confundirlo con palabras nuevas. O quizás no podemos menospreciar nuestro artículo poniendo o escribiendo con palabras soeces o utilizando la lengua replana. eh, Tengo que tener cuidado con las siglas o acrónimos. Si yo hablo de, por ejemplo, de empresas, nombres u organizaciones, si voy a utilizar estas siglas o estos acrónimos, al costado tengo que ponerle el nombre completo para dar mayor información también al público lector. Si hablo de que tenemos que escribir el texto de manera ordenada, es que se tiene que respetar
la estructura, es decir, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y finalmente, para poder redactar bien un artículo de opinión, necesitamos la materia importante, que es qué cosa, la información a través de diversas fuentes.